Hola, ¿cómo están? El día de ayer estuvimos trabajando con el punto 1.4 de la materia que se refiere a las tablas de frecuencias para datos no agrupados y datos agrupados e histogramas y polígonos de frecuencia. A esas tablas de frecuencia también se le conoce como tablas estadísticas, cuya finalidad es presentar la información para su análisis por medio de una tabla, y que es una forma más sencilla cuando tenemos una gran cantidad de datos. La información que obtuvimos el día de ayer fue mediante una consulta en forma directa, llevando nuestro método de medición, que fue la pesa y fue el metro, la cual me apoyaron varios de ustedes para llevar a cabo la actividad. Esa actividad también lo realicé con el tercero B de Contaduría Pública. La información proporcionada fue la que tengo aquí en esta tabla, que me hizo el favor una de sus compañeras de pasármela. Ahora, aquí su compañera la manejó como dos grupos y también como dos especialidades. En realidad, cuando estamos trabajando información estadística, estamos hablando de variables, y estas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que tienen una escala de medición numérica y que pueden tomar valores decimales, tales como el peso, la estatura. Inclusive la edad es un valor numérico que, aunque ahorita solamente me lo representaron por años cumplidos, pero podíamos haber manejado años, meses e inclusive días. En el caso de cuando se hace un estudio para infantes, en el primer año se manejan inclusive hasta meses y se manejan semanas. Entonces también lo voy a manejar como un dato de tipo cuantitativo. Y tenemos también la otra información de variables que se le llaman variables discretas. Estas variables discretas me representan un atributo, los cuales no son medibles en una escala continua, tales como el grupo, la especialidad, el sexo, el estado civil, por ejemplo, casado, soltero, viudo, etc. El color de pelo café, castaño, oscuro, negro, etc. El color de ojos, el color de piel. Inclusive en algunas tallas se manejan por este concepto por atributos, por ejemplo, talla chica, mediana, grande, está grande. Aunque también se puede manejar con valores numéricos, como por ejemplo talla 30, 32, 34, 36. Entonces, dependiendo del tipo de información, es como vamos a organizar las variables. Dan cuenta, aquí las variables sería grupo, especialidad, edad, peso, estatura y sexo, que son las mismas que tenemos para el otro grupo. Entonces tenemos duplicadas las variables. Entonces, como tenemos duplicadas las variables, lo que voy a hacer es cortar esta información que tenemos acá y la voy a pegar en la parte inferior de la información que teníamos de su grupo. Bueno, una vez que ya tenemos esto, tenemos las mismas variables, o sea, la variable de grupo, especialidad, edad, peso, estatura y sexo. Ahora vamos a empezar por hacer la organización de mis datos y voy a empezar a hacer una primera tabla de frecuencias, conocido como tabla estadística, y lo voy a hacer para la parte del sexo. Bueno, ahora entonces, para poder hacer nuestra tabla estadística, también conocida como tabla de distribución de frecuencias, debemos saber qué características debe tener. Sus características son las siguientes. Número 1, título. Es decir, debe llevar la información que deseamos dar a conocer. Y eso está antes de la tabla. Número 2, el encabezado, que son los títulos de cada una de las columnas. Es decir, cómo vamos a bautizar cada una de las columnas. Por ejemplo, en esta tabla que tengo, esto sería parte del encabezado. El grupo, la especialidad, edad, peso, estatura y sexo, que realmente se refiere
en primer lugar a una variable estadística y en segundo lugar a los datos en forma numérica de esa variable estadística. Número 3, que es el cuerpo, que son la información que vamos a obtener de nuestra encuesta que se realizó. Y número 4, la fuente de información. Es decir, toda tabla estadística debemos indicar de dónde se obtuvo la información. Por ejemplo, en nuestro caso fue una entrevista directa o una consulta directa en el salón de clases. Bueno, una vez que ya conocemos esta tabla estadística, vamos a empezar a hacer una para la variable sexo, que es un dato de tipo discreto y con la cual es mucho más sencillo trabajar. Entonces, para esto, en primer lugar voy a poner el título. Entonces, título. El título de mi tabla estadística va a ser el sexo de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, periodo agosto-diciembre 2022, o bien como se le conoce aquí, otoño 2022. Eso sería nuestro título. La segunda parte sería el encabezado. Entonces voy a hacer mi tabla, la voy a poner por acá. Esta tabla va a llevar como encabezado el sexo, y el sexo va a ser de tipo masculino y del tipo femenino. Y por otra, esa sería nuestra variable, y por otra parte, los datos que se obtienen de la encuesta o de la información que me están proporcionando, que sería número de alumnos. Bueno, ya que tenemos esto, voy a ponerle un recuadro y llenaríamos la parte de nuestra información. Bueno, para el llenado de la información tenemos que contar cuántos son del sexo masculino y cuántos son del sexo femenino. En nuestro caso voy a utilizar una función de Excel que se llama contar. Entonces voy a ponerle igual a contar. Se llama contar.sí, que es una contar con condicionante. Es decir, tengo que dar el rango. Aquí solamente me interesa desde el femenino hasta la última parte, esa columna, toda esta información. Entonces seleccionamos todo el rango y le damos el criterio. El criterio lo voy a poner entre comillas, que le vamos a llamar que sea igual a M. Cerramos comillas, es decir, quiero que me cuente todos aquellos que son del sexo masculino. Le damos cerrar nuestro paréntesis y le damos entrar. Toda función estadística dentro de Excel, o sea, toda fórmula que vamos a colocar, siempre está antecedido por el signo de igual. Luego tenemos la función y tenemos una estructura. Entonces la estructura acá es primero rango, y luego separamos por medio de comas el segundo elemento, que sería la condicionante o el criterio que me va a servir para contar. Le damos entrada y tenemos 32 alumnos del sexo masculino. También podemos contar los del sexo femenino. Entonces aquí sería, primero, al darle el valor del signo de igual, me toma automáticamente que es una función matemática. Esto en forma manual teníamos que estarlo contando. Ahorita me estoy sirviendo de Excel para evitar errores, tal y como estábamos cayendo el día de ayer en clase. Entonces, dése cuenta que al poner el signo de igual, pues nos tenemos una estructura. Ahora, si no queremos manejar desde acá la función matemática, que sería manejar toda la estructura, lo que podemos hacer es insertar una fórmula. Lo voy a hacer en forma diferente.
Voy a irme a fórmulas y tenemos insertar función. Aquí tenemos una categoría de las funciones que son financieras, fecha y hora, matemáticas, estadística. Entonces voy a utilizar la función de estadística. Dentro de las funciones estadísticas, aquí encontramos que podemos contar, que son contar todas aquellas celdas que tienen información numérica, contar aquellas celdas que no contienen información, es decir, que se encuentra vacía, y contar con la que estoy utilizando. Dense cuenta que cuando estoy utilizando insertar una función, me da una ayuda. Entonces, precisamente cuando no conocemos acerca de las funciones, me es más fácil estarla trabajando de esta manera. Cuenta las celdas en un rango que coincide con la condición dada. Entonces la aceptamos. Entonces aquí me pide el rango. El rango sería en la parte de sexo, seleccionar todas esta información que me están proporcionando. Aquí ya me puso el dato y le demos el criterio. Aquí no es necesario ponerle la comilla. Dense cuenta que cuando estoy indicando el rango, me está indicando que la información que se encuentra dentro de ese rango y que está entre llaves es F, M, etc. Solamente son de dos tipos, F y M. Y entonces el criterio puede ser un criterio, por ejemplo, de igual, cuando estamos utilizando información alfanumérica, que serían letras o texto. También cuando estamos haciéndolo para información numérica, puede ser del tipo menor, puede ser menor o igual, así lo manejaríamos, menor o igual, puede ser del tipo mayor, puede ser mayor o igual, o puede ser diferente. Como no tenemos el símbolo de diferente aquí en nuestro teclado, se pone como menor, mayor. Eso significa que esto es diferente. En este caso mi criterio es de igualdad. Quiero que me cuente todos aquellos que sean del sexo femenino. Le damos a aceptar y automáticamente ya tenemos 42 personas. Ahora aquí sería contar qué cantidad tenemos en total. Cuando se maneja el total generalmente no se pone un recuadro, pero en algunas tablas lo hacen, no importa. Entonces el total sería la suma de estos dos, que serían 74. Puedo hacerlo de esta forma o puedo usar una función de autosuma, ya que me está indicando en la parte superior lo que quiero sumar. Le damos a aceptar. Una ventaja de utilizar Excel es que en cualquier momento podemos modificar información. Si por ahí tuve alguna duda con una información y no la puse en forma adecuada, podemos cambiar. Por ejemplo, en lugar de M, que le hubiera puesto N, dense cuenta cómo se modifica la información. ¿Sí? Me disminuyó 1 en la parte de masculino porque no cumple el criterio. Esa es la ventaja de utilizar funciones, que automáticamente se actualiza la parte de información. Ahora, por ejemplo, voy a regresar de vuelta al valor de M. Dense cuenta que se está actualizando. Si eso no lo hiciera así y lo cuento, y por ahí hago corrección de datos, entonces esta información no se va a actualizar. Bueno, ya tenemos, primero es el título, que sería acá. Esta parte que se le llama encabezado, lo voy a poner acá con una ilustración para recordar de qué fue. Entonces esto se refiere a encabezado. Ya tenemos nuestro encabezado. Se lo estoy poniendo aquí para que se acuerden de cada una de esas partes. Luego tenemos lo que es el cuerpo, que es toda la información que vamos a obtener de la tabla.
prácticamente lo que es el cuerpo. Lo voy a poner mediante una ilustración con una llave. Sería toda esta información. Entonces el cuerpo, acuérdense que es los datos ya en una forma de conteo que vamos a tener de la información que recolecté. Y por último falta nuestra fuente de información. La fuente de información generalmente va en la parte inferior de la tabla. Entonces voy a ponerla acá y lo voy a manejar con otro tipo de letra. Lo voy a manejar con Times New Roman, que generalmente sí se aconseja que sea diferente tipo de letra, para hacer la diferencia con respecto a las demás. Voy a manejar, entonces, fuente de información. En este caso fue entrevista directa. Y le voy a poner la fecha, 30 de agosto de 2022. ¿Por qué la fecha? Porque posiblemente esta información no vaya a coincidir con otro año. Por ejemplo, se dan cuenta, ahorita la cantidad de sexo femenino son 42 y de masculino 32, que realmente la diferencia ya es muy poca. Pero hace 10 años, generalmente en el área de administración y contaduría pública, teníamos un 70% del sexo femenino y un 30% del sexo masculino. Han cambiado, ya muchos hombres se meten a la carrera de contaduría pública y administración. Entonces ya tenemos mi primera tabla estadística para un dato por atributo o discreto. De la misma forma también podríamos haber hecho por grupo y por especialidad. Ahorita solamente me voy a hacer la parte de sexo. Posteriormente ustedes, como trabajo extra clase, es decir, como producto de trabajo, van a realizar la tabla estadística para el grupo y para la especialidad. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos una tabla estadística para datos de tipo cuantitativo? Por ejemplo, el día de ayer estuvimos trabajando la parte de estatura. Voy a hacer de vuelta la misma estatura y voy a organizar mis datos. Bueno, entonces para hacer nuestra tabla estadística para la estatura de los alumnos, como vemos hay una gran cantidad de información numérica, es decir, los datos no se van a encontrar centralizados en algunos valores, sino hay mucho grado de dispersión. Entonces para esto vamos a hacer el uso de un intervalo para la información de la tabla estadística, es decir, que en una categoría puedan existir más de un valor. Entonces, para poder encontrar el intervalo de clase, que sería el número total de valores que abarca una clase, se utiliza la fórmula que aparece acá y es igual al rango entre 1 más 3.322 logaritmo de n, donde el rango es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. N es el número total de datos y logaritmo pues, es el que encontramos de nuestra calculadora. Utilizándolo dentro de nuestra información que tenemos, voy a encontrar el dato mayor. El dato mayor, hay una función en Excel que se llama mayor y menor. Si no nos acordamos, acuérdense que podemos irnos a la parte de fórmulas, insertar una función. No estamos aquí en la categoría de estadística y quiero un dato, voy a buscar mayor y menor. Aquí no encontramos mayor, no encontramos menor. Entonces voy a buscarlo en todas
y voy a buscar a ver si hay algo que me represente al mayor. Aquí tenemos mayor igual, max, que sería el valor máximo de una lista de valores, el mínimo devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Por ejemplo, ahorita eso sería para la parte del dato menor. Max devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces ya tenemos el valor de máximo, max, le damos a aceptar y nos pide establecer el valor. En ese caso debemos darle la lista de valores. Le damos a aceptar y el valor máximo fue de 1.83. ¿De acuerdo? Que precisamente está por acá. Ahora, el dato menor, vamos a hacerle de la misma forma. O simplemente, si nos acordamos, sería igual a min, abrimos paréntesis y le damos el rango. Selecciono todos los datos, le doy entrada y tenemos que el dato menor es 1.45. El número total de datos numéricos, aunque ya sé que son 74, puedo hacer un conteo. Puedo indicarle igual a contar. Ahorita lo estoy haciendo en forma directa y quiero que me cuente todos los datos numéricos que existen dentro de este rango, que es mi variable de estatura. En total son 74, como lo habíamos hecho a través de la tabla. Claro que ese valor de 74 salió a través de la suma. Y ahorita lo hice contando todos los datos numéricos dentro de la variable estatura. Por lo tanto, el rango va a ser igual a la diferencia entre ese valor y ese valor. Entonces sería de 0.38. Ahora, aplicando esto a mi fórmula, es decir, sustituyendo datos, vamos a tener lo siguiente. Rango es igual a 0.38, lo voy a manejar acá, 0.38. En la parte inferior sería 1 más 3.322 por logaritmo de 74, que es el número total de datos que tenemos. Ahora bien, sustituyendo nuestros datos en la fórmula, tenemos rango 0.38, que eso se obtuvo de la diferencia de estos dos números entre 1 más 3.322 logaritmo de 74. El logaritmo de 74 es igual a 1.86923. También podemos calcular ese logaritmo mediante Excel. Aquí le pongo logaritmo de base 10 del número 74 y me va a dar el valor, que es el que tengo por acá. Entonces, logaritmo en base 10 del número 74. Sustituimos los datos y ahora el resultado de esta operación es 0.0527. Como tenemos dos dígitos significativos en nuestra información, entonces voy a redondear con dos dígitos significativos, que sería 0.05. Si aquí hubiera sido 67, nos iríamos al inmediato superior. Como es menor a 5, nos vamos al inmediato inferior. Quise hacer esto porque ayer tuve algunas dudas con respecto a la información. Y como realmente no podía hablar mucho, pues sí me costó trabajo y también no pude hablar bastante fuerte. Entonces voy a manejar esto, toda la información, y posteriormente ese trabajo lo van a corregir ustedes. Bueno, ahora, esta operación, si lo hacen en su calculadora, pueden hacerlo en forma directa, toda esta que tenemos acá.
Sí. Ahora, para hacer esta operación hay que recordar que tenemos el orden jerárquico de las operaciones. El orden jerárquico son primero productos de exponenciación y radicación. En este caso no tenemos ningún exponente. Después de eso se hacen las multiplicaciones y divisiones, y las de tercer nivel son sumas y restas. Entonces aquí tenemos una división, entonces por eso estoy poniendo primero el valor de la parte superior, que es el numerador, y voy a agrupar la parte inferior. Le pongo entre paréntesis para que primero calcule todo esto, y una vez que ya tenga el cálculo le den el signo de igual. Algunas personas ayer que hacían la operación, cuando no le ponían igual, automáticamente les daba el resultado de esta operación al cerrar el paréntesis. Para que hiciera la división tenía que haber dado igual. Yo en mi caso tengo que darle el enter. Entonces una vez que terminamos la operación y le damos enter, nos da el resultado de nuestra operación, que es el que tenemos acá. Entonces ya tenemos lo que es nuestro intervalos de clase. Entonces vamos a hacer ahora nuestro encabezado, nuestro título y toda nuestra información de la tabla estadística. Bueno, entonces nuestro título de la tabla sería la estatura de los alumnos de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, periodo otoño 2022. Aquí voy a ponerle la estatura, inclusive lo voy a separar mejor porque no estoy indicando el nombre de la variable. Bueno, ya tengo aquí la estatura, que esa va a ser en metros, y aquí voy a manejar el límite inferior. Se lo voy a poner como información, límite inferior y el límite superior. Y el número de alumnos, que lo puse como frecuencia, puede ser frecuencia, que es decir, qué tan frecuentes se están presentando, o simplemente poner número de alumnos. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a hacer nuestro cuerpo. Acuérdense que esto sería la parte del encabezado. El cuerpo, sabemos que el dato menor empieza en 1.45. Entonces, para que sea un intervalo de 0.05, nos abarcaría hasta 1.49. Lo voy a todo esto a centrar. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que estaríamos abarcando 0.5 de información, es decir, de 0.45 sería 1, 0.46, 2, 0.47, 3, 0.48, 4 y 0.49, 5. Entonces sí están abarcando los 5 datos, y el siguiente dato sería de 1.50. Cuando hacemos la información, es posible que se haga en una forma más sencilla. Si esto es nuestro intervalo de clase, lo único que voy haciendo es sumando ese intervalo de clase a cada uno de mis límites. Es decir, el siguiente sería 1.55, 1.60, 1.65, 1.70 y así sucesivamente. Vamos a checar a los otros, que sería, si sumo 0.5 sería 1.54. Entonces aquí es 1.54, el siguiente sería 1.55. O bien, al dato anterior le voy a restar 0.01. Es decir, a ese dato le restamos 0.01. Y ya copiamos nuestra fórmula. Bueno, aquí sería 1.79. Dense cuenta que marca hasta el 1.83. También me falta otro dato que sería de 1.80 a 1.84. Y ya con eso estamos abarcando todos los valores. Bueno, ya tenemos nuestro cuerpo de la tabla, que abarca desde el dato menor hasta el dato mayor. Ya todos están incluidos. Y ahora vamos por
el conteo. Dense cuenta que toda mi información está ahorita desordenada. Una forma de poder hacerlo es primero ordenar los datos y luego ya de ordenar los datos voy indicando los rangos. Aunque también Excel nos permite utilizar algunas funciones que nos sirven para contar. El primero es muy sencillo porque estoy hablando de que son todos los datos menores a 149. De aquí serían todos los menores. Sería un contar con condicionante. Voy a hacerlo. Por ejemplo, acá sería, voy a insertarlo como fórmula para que se acuerden de esta opción. Voy a insertar una función. Este es de tipo estadístico. Y es contar, punto sí, que sería un contar con un criterio o con condicionante. Entonces le damos a aceptar. El rango sería todos los datos numéricos, que sería de este punto a este dato. Ya tenemos el rango. El criterio que sería, de acuerdo a esto, que sea menor o igual a 1.49. Dense cuenta que si le pongo menor o igual a 1.49, estoy abarcando también hasta ese 1.49. Entonces sería menor o igual a 1.49. Eso me va a dar un solo alumno. Ahora, no necesariamente tendría que poner 1.49 porque podría decirle que sean menores a 1.50. Menores. Déjeme checar, que aquí tengo una incongruencia. Bueno, entonces sí tenía un error aquí en esta parte. Entonces podría ser menores a 1.50, que serían todos estos, o bien poner menor o igual a 1.49, que sería la misma cantidad. Es decir, menor o igual a 1.49, y estaríamos abarcando de ese punto hacia todos los datos inferiores. Nos da la misma información, que sería el valor de 1. Ahora vamos a hacerlo para las demás. Bueno, para contar el siguiente, dense cuenta que ya no van a ser todos los menores en los datos que tenemos, sino ya que se van a encontrar en un rango y tenemos que quitar todos los que tenemos acá y también quitar todo esto. Entonces para eso se va a utilizar un contar con condicionante, pero utilizando en conjunto varios criterios de decisión. ¿Cómo se buscarían esos criterios? Bueno, vamos a insertar primero la función donde deseamos, que sería en esta parte. Le doy insertar función, me voy a la parte de estadística y me voy a contar, buscar una. Y aquí tenemos buscar punto sí, punto conjunto. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Si quieren ustedes tener también por aquí alguna ayuda, pueden pedir ayuda sobre esta función. Entonces aquí ya tenemos ayuda de esta función y ahí les va explicando cómo se utiliza ese contar punto sí, punto conjunto. Inclusive les da algunos ejemplos de aplicación. Yo en mi caso se los voy a explicar. Voy a cerrar esto, voy a seleccionar la función contar sí punto conjunto. Le damos a aceptar. Primero se refiere al rango de criterio. Primero rango y qué criterio voy a utilizar. El rango es en la información numérica, que sería de ese punto hasta este punto. Ya tenemos el rango y ahora vamos con el criterio. El criterio lo puedo poner acá o puedo colocarlo en esta forma. Sería ponerle con coma. Voy a hacerlo acá en la parte inferior. El criterio va a ser, de acuerdo a mi información que tengo por acá, es que sea menor o igual a 1.54 o mayor a 1.50 y menor a 1.54. Entonces voy a elegir la primera opción. Mayor o igual a 1.50, mayor o igual a 1.50. Ya tenemos este
dato, pero también requiero que sea menor o igual a 1.54. Entonces para eso voy a elegir el segundo criterio. Tengo que de vuelta darle el rango de mi información y luego el criterio. Entonces el criterio va a ser menor o igual a 1.54. Menor o igual a 1.54. Le damos a aceptar y tenemos que son 9 alumnos. Acuérdense que cuando hagamos toda esta información, en total me debe dar 74, que es el número total de datos. Bueno, ahorita llevamos acumulados 10. Vamos a seguir utilizando. Voy a aplicar de vuelta la siguiente y después ya los pongo todos los otros por default. Entonces voy a ir de vuelta a insertar función en esta parte. Me voy a ir a contar puntos y punto conjunto. Le damos a aceptar. De vuelta le damos el rango de nuestro criterio, que son todos los datos numéricos de la estatura. El criterio va a ser mayor o igual a 1.60, mayor o igual a 1.60. Y el rango en el criterio 2, puedo seleccionarlo, o si ya sé cuánto es el rango, que sería esto, entonces puedo copiarlo y pegarlo. Y entonces el otro criterio que estamos teniendo acá, que sería menor o igual a 1.59. Menor o igual a 1.59. Le damos entrada y por aquí nos aparece un error. Voy a revisar cuál fue el error. Bueno, aquí el error fue que era de 1.55 a 1.59 y aquí le puse de 1.60 y a 1.59. Entonces el error estuvo acá, 1.55. Le damos entrada, tenemos 9. Siguiendo el mismo procedimiento para los demás, tenemos lo siguiente. Bueno, lo que podemos hacer es copiar este a todos los demás y luego ya nomás cambiarle los criterios. Por ejemplo, aquí va de 1.50 a 1.54. Este es de 1.55 a 1.59. Esto es de 1.60 a 1.64. Entonces más le cambio acá 1.60 a 1.64. Para el siguiente de 1.65 a 1.69. Siguiente de 1.70 a 1.74. Siguiente de 1.75 a 1.79. Y por último de 1.80 a 1.84. Si se dieron cuenta acá, hay una diferencia con respecto al número total de datos, que son 74, que ya habíamos visto que iban a dar 74. El error de esto es cuando hacemos una copia de rangos y no se actualizan los rangos, es decir, que no fijamos los rangos y entonces cuando hacemos la copia se van modificando. Por ejemplo, aquí lo hice yo para esa primera. Inclusive en este primer dato, de 1.45 a 1.49, también podía haber utilizado el sí con condicionante, es decir, el sí conjunto. Entonces el rango, estamos viendo que es de E5 hasta E78. De E5 hasta E78. Sin en cambio aquí, al mover esto hacia la parte de acá, me manejó que era un dato menor. Entonces, de 5 hasta E78. Para este primer caso nos va a dar el mismo resultado. Pero cuando hacemos la copia, dense cuenta que aquí el rango es de E5 a E78. Como voy haciendo copia hacia la parte inferior,
se van modificando los valores tanto de 5 como de 78. Vean. Hice la copia y ahora ya el siguiente se actualizó a E6, E79. El siguiente sería de E7 a E78. Y así sucesivamente. Para que eso no nos suceda y queremos que nuestra copia funcione, entonces debemos de colocarle acá el signo de pesos. Es decir, acá signo de pesos, acá signo de pesos, para que cuando se haga la copia no se altere. Entonces nos da el mismo valor. Vamos a hacer la copia y dense cuenta que no se ha alterado. ¿Sí? Sigue siendo el mismo rango. Lo único que vamos a ir actualizando son los criterios. Aquí tenemos de 1.45 a 1.49. El otro es de 1.50 a 1.54. Siguiente. Y así sucesivamente lo hacemos para las demás. Bueno, ya tenemos, y ahora sí se dan cuenta, ya tenemos la cantidad exacta de 74 datos. Ya más nos faltaría ponerle acá un recuadro y ponerle la parte de total. Bueno. Y por último, nuestra fuente de información. Entonces voy a copiar la fuente de información que tengo acá. Lo voy a copiar aquí en esta parte. Y con eso terminaríamos nuestra tabla para un dato de tipo continuo que tenemos acá. De la misma forma se va a trabajar lo del peso, lo de la edad. Este video lo podemos seguir viendo de nuevo o lo voy a pausar, lo voy a pasar en el salón de clase, lo podemos ir pausando. Para alguna otra duda podamos aclararlos ahí al momento. Si no, también les proporciono el video, ahorita lo voy a subir a YouTube para que puedan acceder a él en cualquier momento. Por mi parte, ahorita terminaría lo que es la tabla de distribución de frecuencias o tablas estadísticas. Más adelante voy a ver lo que es la gráfica de cada una de estas tablas. Por lo pronto, el tema de la tabla terminaría acá. Gracias.